Saludos, estoy hoy con Javier Otaola. Vamos a hablar un poco sobre la masonería. Javier, ¿cómo estás hoy? Pues bien, bien, espero que tú también. Estamos terminando de salir de la pandemia y espero Ujú. que con bien todos. Ya por la gracia de los expertos y de los iluminados, de los ilustres gobernadores, ya tenemos la capacidad de salir sin mascarilla en el parque o afuera. Qué bien, ¿verdad? Pero con cuidado, siempre con cuidado. Siempre con cuidado, así es, así es. Bueno, pues qué bien. Bueno, pues muchas gracias por hablar con nosotros hoy, con mis estudiantes, mis alumnos y todos los que son curiosos. ¿Nos podrías contar, por favor, un poco sobre lo que son los orígenes de lo que es la masonería y también entendiendo que estamos hablando no de simplemente una tradición, pero sino de una familia de tradiciones, eh, pero que en cada lugar, cada cultura va a tener su sabor, su... Por supuesto, eh, cuando hablamos de lo que es algo, siempre tenemos que precisar muy bien qué alcance tiene ahí la palabra ser, ¿no? Entonces, la masonería, si es algo, se parece más a un árbol con un montón de ramas y de variantes que tienen un origen histórico preciso, que es 1717, Londres, que es un momento en el que, digamos, tras un periodo de decantación y de desaparición del valor social y económico de los antiguos gremios, algunos de ellos, entre ellos el más importante, uno de los más importantes de la época corporativa, que es el gremio de los canteros o constructores, había ido creando, según iba decayendo su utilidad práctica, había ido creando una utilidad, digamos, colateral de tipo social. Se había convertido en un grupo de encuentro entre personas de diferentes horizontes filosóficos, religiosos, etcétera, al calor de esa sociabilidad gremial. Pero ya a principios del 18, bueno, los gremios habían desaparecido completamente y cuatro logias que se reunían en cuatro tabernas, cuyos nombres se conservan históricamente: la Corona, la Jarra y el Racimo de Uvas, el Ganso y la Parrilla, que es el más conocido, y el Manzano, se coaligan en una institución grupal que agrupa a las cuatro, que le llaman por primera vez Gran Logia de Londres. Así como en la época gremial existían las logias locales, nunca existió un cuerpo de carácter colectivo que se llamaba Gran Logia, pero no fue difícil, bueno, asociarse, y entonces le pusieron el nombre de Gran Logia, no porque fuera muy grande, sino porque era un nivel que agrupaba a todos los demás. Esa idea tuvo éxito. Estamos en un momento en el siglo XVIII, el siglo que Ortega llamaba el siglo pedagógico, en que aparecen nuevas formas de sociabilidad que traspasan los estamentos sociales. Es un siglo, digamos, optimista desde el punto de vista filosófico, y surgen por la Royal Society, las sociedades de amigos del país, y entre esos movimientos, clubes y lugares de encuentro aparece la masonería. muy bien. En torno a 1723, unos años después, eh, se ha redactado unas constituciones, unos estatutos que utilizan un poco la terminología y el simbolismo de los viejos gremios, pero planteando ya un modelo de actividad social diferente, pero guardando siempre la idea de la construcción como elemento determinante. Lo que sucede es que ya no se habla de construir edificios, pues, catedrales, palacios, puentes, castillos, sino de construir al ser humano mismo y a la sociedad. O sea, la idea que subyace en la masonería, que no tiene una doctrina propiamente, pero sí que tiene un par de presupuestos. Uno de ellos es la idea de que el ser humano es un ser constructor. Hay una famosa pues, leyenda o historia de los gremios medievales, que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo
bajó a la tierra y visitó una cantera donde estaban trabajando los Masons o Freemasons y le pregunta a uno que estaba allí qué está haciendo y el hombre le dice así un poco molesto, pues no lo ves, estoy picando piedra. Naturalmente el cantero no había reconocido a la persona de nuestro Señor en ese hombre que le preguntaba. Sigue caminando Jesús por allí y le pregunta a otro que está haciendo el mismo trabajo, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy ganando el pan de mis hijos, aunque estaba simplemente también picando piedra. Va otro y le pregunta, bueno, ¿tú qué estás haciendo? El otro le contesta con mucho orgullo, estoy construyendo una catedral. O sea, los tres hacen el mismo trabajo, pero lo significan de una manera distinta y lo viven existencialmente de una forma distinta. Entonces, esa idea de que el constructor, digamos, hace una catedral o incluso colabora con la obra creadora de Dios, perfeccionando el mundo, tiene un sabor masónico pues muy característico. La palabra masón también hay que aclararla porque en español ha perdido su significado originario. La palabra castellana que se refería al masón era mazón o mazonero, porque él trabajaba con el mazo. Esa palabra fue desplazada por la influencia árabe con la palabra albañil, que como su fonética indica es de origen árabe. La palabra masón en español parece que significa como algo así como mormón o como una doctrina, como algo singular y no es así. La palabra masón sería simplemente un grupo de albañiles simbólicos, o sea, que trabajan Y simbólicamente. así sigue hasta hoy en inglés. En Mason inglés, igual puede ser un nombre de familia, o sea, un sí, apellido, igual que Miller es alguien que trabajaba molino. en el molino, sí. Entonces era simplemente como pues herrero o Eso es. Lo carpintero. que pasa es que los canteros tenían una alta consideración de sí mismos. Ten en cuenta que en aquella época la tecnología de la construcción, de la cantería, estaba... De hecho, los canteros le llamaban al arte arquitectónico el arte real, porque requería del apoyo de los reyes o de los grandes señores eclesiásticos para poder llevar a cabo. Eran obras que duraban decenios, a veces siglos. Una catedral, un castillo, un puente, una fortaleza. Entonces, bueno, era una tecnología muy relevante y muy asociada al poder social y político. Eso desaparece con la aparición de nuevas tecnologías constructivas mucho más baratas que la cantería y ese declive de la sociedad gremial pues da lugar a esta tradición nueva que nace en Inglaterra y que viene a definir sus estatutos por la redacción de un documento que se llama Constituciones de Anderson en honor al pastor Anderson, un pastor presbiteriano de una de las iglesias libres de Escocia, que colaboró, vamos, que puso nombre al documento, en colaboración con otro pastor, Teófilo de Saglier, un pastor de origen francés, un hugonote que huyó de la familia de La Rochelle después del sitio del cardenal Richelieu y se refugió en Londres, y un hombre que tuvo una importancia intelectual, fue miembro también de la Royal Society, amigo de Newton. Y bueno, entre Anderson y de Saglier redactaron esos estatutos, donde se define, curiosamente, un poco la forma de actuar de lo que es una logia, aunque no se dice exactamente a qué se va a dedicar. Sí, dice quién puede ser, quién no puede ser, qué requisitos hay que cumplir, pero no dice exactamente cuál es el contenido práctico o operativo. Eso se puede hablar más adelante si queréis. Pues esto es un poco el origen. Principios del siglo XVIII, evolución de una tradición gremial anterior que se resignifica y se transforma. En masonería se habla de los antiguos canteros o freemasons o albañiles como masones operativos, porque hacían obras de verdad, y la masonería moderna se llama a sí misma masonería especulativa o filosófica, porque no hace trabajos físicos de construcción, sino hace trabajos de pensamiento inspirados por esa idea de que el ser humano es un ser que construye. Muy bien. Y la masonería no es una religión, vamos a No, clarificar esto, pero sí tiene alguna enseñanza, o sea, una obligación para alguien que quiere entrar en la masonería de creer en Dios o el gran constructor. ¿Nos puedes hablar por qué existe eso? O sea, una persona que es budista o que es judío, un cristiano, puede entrar a la masonería, pero una persona que es atea dice, no existe Dios para nada y estoy convencido de esto, que no podría entrar tradicionalmente a la masonería.
Pero aún así no es religión. ¿Podrías hablar un poco de... Bueno, efectivamente, y como os decía al principio, la masonería no tiene propiamente una doctrina, tiene esos estatutos de Anderson y bueno, ha ido evolucionando y transformándose en el tiempo. De hecho, hay como dos grandes corrientes en el mundo, por simplificar. Sería una masonería de origen anglosajón, que tiene el reconocimiento de Londres, de la Gran Logia Unida de Inglaterra, que sería un poco la más tradicionalista de todas. Y luego ha habido variantes según los países. En Francia ha habido una evolución también muy significativa y muy diversificadora. En Alemania, bueno. La masonería se ha extendido en el mundo anglosajón fundamentalmente y en aquellos países que han mantenido una tradición democrática relativamente estable. Porque la masonería es una asociación que necesita de la libertad de asociación y la libertad pública por esencia, ¿no? De hecho, la masonería ha sido perseguida y prohibida por todas las ideologías totalitarias o autoritarias de que en el mundo han sido, pues desde el nacionalsocialismo, el comunismo, todos los integrismos, el franquismo, el salazarismo, en realidad, y se ha mantenido en el mundo donde ha habido libertad. La idea de Dios aparece representada en los estatutos de Anderson con la idea del gran arquitecto del universo, aunque se dice que todo hombre que se preste a que solicite la entrada de una logia no será nunca un ateo estúpido, no sé si un ateo inteligente puede ser, pero un ateo estúpido, y deberá, digamos, aceptar la idea de un principio constructor, de un principio de sentido en realidad. El gran arquitecto no es exactamente Dios, pero sí un principio de sentido. Una persona que no crea que la vida no tiene sentido, que es un dolor inútil, que piense que sería mejor no haber nacido, que realmente no hay nada que hacer en esta tierra, pues no podría, porque para construir hay que tener un mínimo de optimismo, un mínimo de confianza y de fe. Entonces, en principio, la tradición anglosajona ha hecho una interpretación muy estricta de ese principio y se requiere la creencia en algún Dios revelado o al menos en una posición deísta o abierta a un principio espiritual, cualquiera que éste sea. Entonces, este es un poco el modelo anglosajón, que además tiene otras características, que no admite, por ejemplo, logias mixtas, solamente logias masculinas, no admite la entrada de la mujer, aunque en algunos países se han creado logias exclusivamente femeninas. La masonería se mantiene de una forma más o menos unitaria desde el siglo XVIII hasta 1870. La masonería se traslada al continente rápidamente a través de los nudos de comercio ingleses. Aparece por primera vez en Burdeos, a través del comercio del vino. Los ingleses siempre han sido grandes importadores de vinos europeos, en Bayona, en París, en Madrid, en Gibraltar. Estas son las primeras logias inglesas que aparecen en Europa, todas ellas inscritas en la Gran Logia Unida de Inglaterra. Y el modelo inglés se reporta o se traslada a Europa. De hecho, curiosamente, muchos católicos ingleses que se habían exilado de Inglaterra porque eran legitimistas jacobitas que impugnaban o eran reacios a admitir la nueva dinastía, los Hanover, protestante, estos jacobitas que reivindicaban la vuelta de la dinastía de los Stewart o Stuardo, en París sobre todo, se organizaron en logias masónicas y eran católicos en su mayoría, y se mantuvieron con el estilo propio de la masonería inglesa. Pero en 1870, en Francia, que había una importante actividad social diferente de las logias, Francia es un país que ha tenido siempre una gran actividad masónica, el Gran Oriente de Francia, que era la obediencia más mayoritaria, decide crear un rito nuevo que es compatible con los otros, pero en el cual no aparece el símbolo del gran arquitecto del universo. Hace una reforma simplificadora y racionalista y muy positivista, un poco como resultado del positivismo francés, donde no aparece, entonces admite a personas que no tengan, que se manifiesten manifiestamente ateas para practicar ese rito.
aunque también puede practicar una persona que sea religiosa. O sea, el hecho de que no esté el símbolo no significa que no, pero evidentemente pierde relevancia esa imagen que de una forma o de otra, el gran arquitecto del universo, que es una imagen muy potente, es un poco ese gran compás que baja de arriba y que da sentido al universo. Y aparece una rama de la masonería que es mucho más orientada a la acción política, sobre todo en algunos temas. En los países católicos la masonería ha tenido siempre relaciones muy tormentosas con la masonería, porque la masonería siempre ha sido propensa a la defensa de la laicidad, a la separación del Estado de la Iglesia, al mantenimiento, a la no injerencia de las estructuras. El catolicismo, por el contrario, tiene una visión muy política de su papel y en Francia ha habido, en torno a la escuela pública y a la separación del Estado y la Iglesia, ha habido una gran beligerancia del Gran Oriente de Francia en contra de la Iglesia Católica, básicamente. No así en los países protestantes, donde ese conflicto nunca ha existido. Pero en Bélgica, Francia, Italia, España y Portugal, países de tradición católica, sí que ha habido esa conflictividad en temas que hoy en día nos parecen digamos, inocuos, pero bueno, pero en España hubo un gran debate para defender el registro civil, porque en España hasta muy tardíamente el registro civil era el registro canónico de bautismos, no había un registro civil independiente. Lo mismo pasó con la escuela, bueno, y ahí hubo una serie de debates muy decimonónicos donde sí que hubo una cierta vigilancia. También lo hubo en México. Bueno, en el mundo americano la masonería tuvo un cierto papel, bueno, una masonería más o menos alterada, porque en aquella época no existían partidos políticos y, por supuesto, la política se infiltraba en todos los grupos sociales donde hubiera posibilidad de acción y hubo un cierto protagonismo de masones ilustres. Incluso se crearon algunas logias estrictamente políticas, la famosa logia Lautaro, casi mítica, que pretendía, digamos, la independencia de los países americanos de la corona española, por ejemplo, tanto en México como en el conjunto del continente, digamos, en Brasil, ¿no? Lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos, digamos, muchos de los padres fundadores de la nueva república eran masones. Benjamin Franklin, el más importante de ellos seguramente, pero el propio Washington, que aparece en muchas ocasiones en una representación masónica, colocando la primera piedra con todos los arreos masónicos. Bueno, la masonería en el continente americano está muy vinculada a la emancipación. De hecho, incluso en un país comunista como Cuba, que siempre ha sido contrario que controla totalitariamente todas las actividades sociales, nunca ha prohibido la masonería, porque los prohombres de la independencia cubana, Martí y muchos otros, fueron masones. Lo que ha hecho ha sido meter siempre un comisario político en cada logia y controlarla, pero no prohibirla directamente, como lo mismo pasó en Chile con la dictadura de Pinochet, que tampoco la prohibió. Digamos, porque la masonería en América tiene un halo distinto, tiene una vinculación emocional con el origen mismo de esas naciones, cosa que no pasa en el continente europeo. Muy bien. Bueno, existen pues diferentes ceremonias o ritos que se practican adentro de la logia local que, según entiendo, no deberían de compartir o de hablar de ellos. Sí. Y esto ha causado a través de los años, a veces entre algunas personas, un sentimiento de preocupación. O sea, aunque la verdad, habiendo estudiado diferentes religiones y ritos, pues la idea de tener algún rito, alguna ceremonia que es privada, no es raro. O sea, es una cosa que ha existido a través de los siglos. Pero bueno, por bien o por mal, ha causado algo de sospecho. ¿Puedes hablar un poco sí, con por nosotros supuesto, sobre esto? Y después fue prohibida por el Papa para el católico ser masón. ¿Nos podrías hablar un poco de esto y cuál fue el motivo de eso? Aunque ya has hablado un poco de la relación entre el catolicismo y la masonería, que no ha sido siempre una relación muy... No, nunca ha sido buena, aunque hoy en día ya no tiene los sesgos que tuvo en el pasado. Bueno, la masonería también tuvo un conflicto
político con la Iglesia Católica cuando la Iglesia Católica era un Estado político, porque la gente no lo recuerda, pero hasta Pío IX era rey de los estados, el Papa Rey de los Estados Vaticanos. Y hubo un conflicto político con la unificación italiana. El movimiento del Risorgimento italiano se hizo contra Austria, fundamentalmente, que dominaba parte de los territorios transalpinos y del norte, y contra los estados vaticanos que dominaban el sur, y contra la corona española que dominaba en Nápoles. Y entonces la unificación italiana, que es un movimiento liberal y democrático típico del 19, agrupa en torno a sí pues, a un movimiento nacionalista italiano que pretende unificar la península y hacer un estado propio, independiente, y dirigido por la dinastía de los Saboya, que es una dinastía instalada, cuyo origen está en Turín, en la Saboya, y por supuesto se confronta con el Vaticano, que responde con el apoyo militar de Napoleón III y por supuesto echando todas sus cartas sobre la mesa para desacreditar o combatir la pretensión de la unificación italiana. De hecho, el Papa, cuando se unifica Italia, se considera a sí mismo prisionero en el Vaticano y durante mucho tiempo se niega a salir de la ciudad. Solamente hasta Mussolini, en el fascismo, que se llega a un pacto, un acuerdo de paz entre el Papa y el Estado italiano, en los acuerdos de Letrán, donde al final el papado admite, después de mucho tiempo, que efectivamente no tenía ningún sentido que el Papa fuera jerarca político de unos amplios territorios, que tenía cárceles, juzgados, ejército más o menos, policía, en fin, todo eso, y se reduce a una vocación espiritual que se centra en la Ciudad del Vaticano, que tiene un estatus particular. Desde 1870, que se crea Italia, hasta 1939, no, un poco antes igual, no sé exactamente el año de los tratados de Letrán, el Papa se considera siempre el prisionero del Vaticano. Y esto lo han estudiado muy bien algunos jesuitas historiadores españoles, Ferrer Benimeli, el padre Pedro Álvarez, donde reconocen que efectivamente muchos de esos condenas o ataques del Vaticano contra la masonería estaban en parte justificados por una pretensión política de los propios estados vaticanos. Aunque también hay una colisión un poco en la idea liberal. La masonería es un asociacionismo estrictamente liberal en el sentido más amplio de la palabra. Y como bien sabes, durante mucho tiempo el liberalismo fue considerado pecado por la Iglesia Católica. O sea, pensar que alguien puede pensar por su cuenta, si se leen los documentos del el famoso sílabus de errores modernos que emitió Pío IX, pues, digamos, todas esas ideas, la Iglesia las ha abandonado sin retratarse nunca de lo que dijo, simplemente cambiando. El propio Papa Francisco I, con las cosas que ha dicho, desde el punto de vista del sílabus de Pío IX, estaría fuera de la Iglesia prácticamente, porque o sea, que la propia Iglesia va avanzando, resignificándose, bueno, y dejando atrás discursos que no tienen mucho sentido al día de hoy, pero bueno, es cierto que la Iglesia Católica durante mucho tiempo tuvo una confrontación contra la masonería y contra todo lo que significara liberalismo o, bueno, por supuesto, contra cualquier simpatía con el protestantismo, el ecumenismo, cualquier otra cosa, pero todo eso ha cambiado mucho. De todas formas, la Iglesia Católica sigue considerando infracción canónica asociarse a una logia masónica, aunque no sé hasta qué punto eso tiene una importancia sociológica relevante. En cuanto al tema de los ritos, el elemento ritual es importante porque si nos fijamos en realidad, decía yo cuando hablaba de las constituciones de Anderson, donde se detallan un montón de aspectos relativos al funcionamiento de una logia, también se hace un prólogo muy así mítico en el que se reivindica la idea de la construcción pues, desde los orígenes de la humanidad, desde Adán, pasando por los colegios constructores romanos, las pirámides de Egipto, en fin, la idea de que el hombre construye desde siempre y que en esa construcción no solamente materializa un interés práctico, sino también un interés simbólico, un interés que representa una idea del universo. Evidente, si uno entra en una catedral, se da cuenta que esa catedral no solamente es un edificio práctico
organizar el culto de una religión determinada, sino que define en su estética y en su belleza una mirada sobre el mundo mismo, ¿no? Es un edificio armonioso, con unas medidas equilibradas, con un centro, una periferia, tiene una lógica aspiracional. Una iglesia románica tiene otra filosofía, es una cosa más humilde arquitectónicamente. Todavía no se había descubierto el poder de las columnas, el edificio se levantaba sobre las propias paredes, no podía hacer grandes ventanales. Al construir y evolucionar, el hombre, digamos, va haciéndose inconscientemente en esos edificios una idea de sí mismo y del mundo. Y eso pasa ya no solamente en los edificios religiosos, sino en los edificios civiles. Hoy en día los museos, por ejemplo, el Museo Guggenheim de Bilbao, que no sé si has tenido la oportunidad de verlo, de este famoso Gehry, este famoso arquitecto, es un edificio que va mucho más allá de ser un contenedor de cuadros. Es un edificio que representa también una idea del mundo tal y como la vemos en la actualidad. Es un edificio de líneas contradictorias que luchan, materiales diversos, metálicos, cristales, acero, cemento. Y ahí hay una idea subyacente de un orden caótico, de un orden desordenado, pero que también tiene una belleza. En fin, el hombre está siempre figurando cuando construye, cómo se ve a sí mismo y cómo ve el mundo. Entonces, esa idea está también latente en la masonería. Y los ritos, que son básicamente tres, son ritos donde se representan una serie de situaciones dramáticas, existenciales, en las que el masón o la masona que las atraviesa tiene que representarlas, una especie de psicodrama, y luego, a raíz de esa representación, se supone que esa situación existencialmente inquietante le ha sugerido alguna reflexión a partir de la cual él tiene que escribir una serie de textos donde relate un poco qué ha pensado, qué le sugieren, qué reflexiones derivan de esa representación. Y en ese juego de representaciones y de reflexiones sobre esas representaciones se da vida a la logia. La logia en realidad consiste en una gran conversación, una larga conversación de tipo filosófico, pero con elementos que no están dados en un libro ni que provienen de un texto determinado, sino que surgen de una representación dramática. Una representación dramática que tiene tres fases. Una primera, digamos, que sería, sin revelar nada, aparte que todos los ritos están en las redes, pero bueno, yo no los debo revelar a título personal, pero el primer rito trata un poco de responder a la pregunta ¿quién soy? Todo gira en torno a quién es la persona que está realizando ese rito. Al de un tiempo, pues la persona, el hermano o hermana que ha trabajado durante ese tiempo en logia, es invitado a un ascenso de salario, como se dice, una subida de salario, pasa la experiencia de compañero y en ese pase tiene que hacer otro rito que tiene que ver con el mundo. Es un rito donde se hace una serie de viajes, donde se entra en contacto con una serie de hechos del mundo y la pregunta que sobrevuela ese rito es ¿cómo confrontas el mundo? ¿Cómo te enfrentas al mundo? ¿Cuál es tu obra en el mundo? ¿Qué acción pretendes ejercer en el mundo? Y finalmente, cuando un compañero ha pasado el tiempo y se le sube el salario a maestro, hace el último rito que le convertirá en maestro masón. Y este último rito es el más dramático y tiene que ver con cómo confrontas el mal en el mundo y cómo confrontas la muerte, cómo te confrontas ante la muerte. Pues estas tres relatos, digamos, vivenciados ritualmente, son los que dan material filosófico, no filosófico en el sentido matemático o cosmológico, sino más bien existencial. Son reflexiones existenciales que se comparten en logia y que se reviven constantemente a través de la experiencia de los otros y que da lugar a a una intimidad, a una fraternidad, a una relación y a una sociabilidad filosófica que, bueno, hay gente a la que le gusta. Mi caso es ese, por ejemplo. Yo llevo 40 años en masonería y he visto cientos de iniciaciones y de pases de esta naturaleza y me gusta ese tipo de reflexión y siempre me sorprende descubrir cómo los seres humanos pues, se piensan a sí mismos y se dan cuenta de las cosas que se presentan en la vida.
y lo hacen pues, desde su perspectiva personal, desde sus concepciones religiosas, desde su filosofía, desde el nivel cultural que cada uno tiene. Pues todo el mundo, el ser humano es un ser filosófico por naturaleza. Entonces, de una manera o de otra, termina siempre reflexionando sobre quién es él, qué es el mundo en el que vive y cómo confrontará la muerte. Genial. Bueno, pues muchas gracias. Javier, ¿tienes alguna otra observación que quieres compartir, algún comentario para mis estudiantes que están tomando este curso y para cualquier persona que lo vea? Quizás yo no he preguntado una pregunta, pero tienes una respuesta que dar o tienes alguna observación para concluir este tiempo. Bueno, pues yo he hecho una reflexión de la masonería a partir de las indicaciones que tú me das, y muy generales, pero hablando sobre todo de mi propia experiencia. Pero como he dicho, la masonería tiene muchas ramas, muchas realidades, y quizá no todas se corresponden con mi propia experiencia. Yo he vivido la masonería en Europa, en un contexto español, con relaciones frecuentes en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Portugal. He visitado esporádicamente algunas logias en Estados Unidos y en Hispanoamérica, pero tengo un conocimiento más lejano. Yo creo que en cada país la masonería tiene mucho que ver con el país. La masonería mexicana se parece mucho a México y la masonería brasileña se parece mucho a Brasil y la masonería italiana a Italia. O sea que sí, hay elementos comunes, pero luego también hay características que son muy peculiares y propias de cada país y de su historia. Yo he querido aclarar un poco esto pero a tus estudiantes, pero bueno, sí puedo decir, y ya para terminar un poco, estamos en un contexto de un seminario teológico, la masonería sí que tiene una importante relación con el protestantismo. El protestantismo en sus orígenes, quizá por ese principio de libre examen y de la reivindicación de la conciencia individual. Lutero, cuando en la dieta de Worms se confronta con el Papa, el emperador, y dice que es prisionero de la palabra de Dios y que no puede contradecirla, asume a través de su conciencia, de la libertad de su conciencia, asume una idea del individuo y de su libertad, que en cierto modo dio lugar luego a todo lo que ha sucedido en Europa en torno a la libertad personal, la democracia política y tantas otras cosas, o sea, que tienen en el fondo un fundamento que radica en el respeto a la libertad individual y a la conciencia personal. La masonería también está en ese mundo, en esa corriente, y aunque hay una variedad y diversidad, y por supuesto también hay muchas falsificaciones, no todo lo que se llama masonería se corresponde con eso, pero bueno, eso pasa con todas las cosas en la vida. Pero yo creo que en su conjunto es inteligible cuál es el esquema al que responde la sociabilidad masónica. Esa idea de que el ser humano es un ser constructor, se construye a sí mismo en el fondo de su conciencia, eligiendo sus opciones personales, morales, religiosas, y también construye socialmente a partir del diálogo y el encuentro con los otros. Y luego el hombre siempre trabaja bajo un principio de sentido. Un principio que llamemos gran arquitecto, llamemos lo que quiera, hay un elemento de sentido. El hombre es un buscador de sentido. Estas dos ideas son estructurales en la masonería. Luego, a partir de ahí, pueden surgir miles de variantes. Genial. Bueno, pues he estado hablando con Javier Otaola, que es un nombre vasco, ¿verdad? Sí, vasco, Sí. sí, señor. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por haber compartido con nosotros y quiero comentar para mis estudiantes y todos los que quizás verán el video después, que Javier ha escrito varios libros que se pueden encontrar en línea en Amazon, ¿verdad? Sí, se puede encontrar en Amazon. Quizá el más representativo, donde yo resumo un poco esta experiencia mía, es uno que se titula Ser aprendiz, aprender a ser. En realidad esa es un poco la idea de la masonería, cómo reflexionar sobre el ser de cada uno de nosotros y cómo elegir el camino en el que cada uno de nosotros pues, se encuentra instalado en el mundo, ¿no? Genial. Bueno, pues muchas gracias y hay unos recursos, especialmente este libro que ha mencionado Javier,
para cualquier persona que quiere aprender más y seguir explorando este tema tan interesante y de tanta influencia histórica y actual. Hasta luego. Adiós.